Sale quien tiene la inmensa placer de hablar de Aníbal Baldán, certificado de locución número 36.438 de la UCB. Hoy, como todos los miércoles, programa especial de las 4 décadas de J.R. Mundaray en el periodismo deportivo. Hoy estará en la producción J.R. Mundaray, este servidor, y el coproductor Diego Fernando Soque. Sí, de Colombia, que tiene su certeza de Colombia, que le regaló Falcao. Hoy dos invitados especiales, dos luminarias de acá del estado Monagas, en primera instancia al profesor Franco Faciana, ilustre futbolista, ya vamos a estar ahondando con él, y el sensei William Lunar, proveniente de la ciudad de Cumaná, que está acá con nosotros. Bueno, JR, bienvenido una vez más, pero antes quiero recordarles a toda la audiencia de Sintonía Deportiva que llegamos a nombre de RST Servicios. Recuerden que se está pensando en productos químicos para su hogar, para su comercio, incluso para la parte industrial. Ya saben que puede visitarnos en la avenida Orinoco, edificio Melanie Josefina, RST Servicios. Y se está pensando, como así lo hizo para ponerse preciosa la señorita Francis González, está pensando en gin. Vaya y visita a nuestra gente de Mandarina Gin en nuestro Instagram, @Mandarina Gin. Ahí le ofrecemos incluso delivery gratis. Tenemos las mejores ofertas, las mejores marcas en pantalones, incluso el outfit lo encuentra en Mandarina Gin. También a nombre de Aldo Design, nuestra gente de diseño gráfico, Munir Sport, la Academia de Fútbol San Luis, Somos San Luis, Lavandería Express del Norte, el profesor Diego Fernando Soque, esa chaqueta que tiene puesta de la selección Colombia, que juega Colombia, por cierto, la lava en Lavandería Express del Norte, en el centro comercial de Plaza del Norte, y también nuestra gente de BJ7 Drilling. Bienvenido, JR. Gracias Aníbal. Saludos a todos los amigos oyentes de Vital 101.5. Estamos arribando a nuestro 10º programa, nuestra 10ª entrega de este especial 40 años de periodismo deportivo en Monagas, con los grandes protagonistas de estas 4 décadas. Para mí es un placer seguir compartiendo ustedes cada miércoles, y bueno, tal como lo dijo Baldán, hoy tenemos dos invitados de primer nivel, en este caso Franco Faciana y el sensei William Lunar. Vamos a escuchar de entrada el saludo de cada uno de ellos. Franco. Muy buenas tardes, de verdad que impresionado de venir hoy aquí. Primero, saludar a toda la afición, a los seguidores de este prestigioso programa, y de verdad que muy impresionado de su estudio. La verdad que es muy bueno, muy bonito, y quiero felicitarlo, y también porque hoy tengo la oportunidad, después de tantos años, era mi profe William Lunar, fue profesor mío de preparación física en el Monagas Sport Club, con muchos años, y de verdad admiración, respeto, y sobre todo esa gana de volver a esos tiempos que uno de verdad tenía tiempo que no lo veía al profe, unos 10, 12 años, y para mí esto es un honor y un placer saludar a mi profe. Gracias, Franco. Bueno, vamos con William a ver qué le dice la audiencia de Vital 101. Bueno, antes que nada, de verdad, es un placer, yo creo que más que placer es un honor estar aquí. Tenía ganas de estar acá con ustedes, de verdad, JR. ¿Qué más te podría decir, JR Mundaray, si yo te conozco desde hace 46 años que llegué aquí a Monagas? Y Aníbal, bueno, que paisano querido y amigo humanés. Bueno, y estar acá en Sintonía Deportiva junto a Diego Soque, de verdad, como dice Franco, recordar es vivir, y ojalá tuviéramos también esa oportunidad de recordar todas esas cosas de que empezamos en Monagas, que Franco llegó de nuevo después de recorrer el mundo, pero en verdad también como lo recorrí yo con el judo venezolano, y compartir, pues. Así que estoy aquí preparado para todo. Sí, y bueno, usted ha dado el clavo allí, profesor, cuando usted dice después de recorrer el mundo y tener, pues, porque 4 décadas, se dice fácil, ¿no? Pero ha sido mucha el agua que ha pasado bajo el puente, y siempre ha sido una incógnita. Nosotros la conocemos, pero siempre ha sido una incógnita cómo estas figuras deportivas han logrado trajinar en el tiempo, han logrado mantener su vigencia. Y en el caso específico de Franco Faciana, ¿qué hacía Franco Faciana en el año 1986, cuando este servidor comienza en el periodismo deportivo y me entero en el barrio Los Bloques, en el campito de Los Bloques donde se jugaba fútbol? Mira, hay un futbolista que es de las Cocuizas, que está matando la liga con Atlético San Cristóbal. Y yo dije, pero eso es como imposible, lo pensé en aquel momento, porque indudablemente aquí se jugaba fútbol, no vamos a decir que no. Era el día del Mundial, era el año del Mundial 1986 en México, precisamente. Sí, señor, pero que un futbolista, ¿verdad?,
de aquí esté marcando una época allá en San Cristóbal, la tierra del fútbol, aquí en Venezuela, oye, ¿qué hacía Franco Faciana? ¿Cómo logra Franco Faciana insertarse en ese tema? Bueno, mira, la verdad que esta es una historia muy bonita, ¿no? Muy poco las conocemos, muy poco la hemos dicho, pero mi pasión por el fútbol nace en el Mundial del 70 en México. Mi papá, lastimosamente ya fallecido, era italiano. Y un día jugaba uno de los partidos más impresionantes que ha visto en los mundiales, que fue el partido de Alemania-Italia por la semifinal en México 70, donde le gana 4-3 Italia en prórroga. Nosotros no teníamos televisor, estoy diciendo, digamos, no nos faltaba la comida, pero no teníamos recursos mucho. Allá frente de mi casa había un televisor de un vecino y nos pusimos a ver partidos. Yo nunca vi, mi papá no sabía ni que le gustaba el fútbol, que cuando Italia hace en prórroga hace el 4-3, mi papá casi rompe el televisor de la alegría. Eso me llamó mucho la atención y desde ahí me empezó a esa pasión por el fútbol. Solamente fue una inspiración de mi papá en realidad, porque yo lo que jugaba era como todo niño venezolano jugaba béisbol, pica, metra. Entonces, pero de verdad que eso lo recuerdo muy bonito porque fue en el año 1970, yo tenía 10 años. Y la verdad que ahí empezó mi cuestión. Después mi padre, porque aquí en el fútbol hay que contar bastantes verdades. A veces se dicen cosas que no van con la regla, pero uno de los principales en el fútbol en Monagas fue Artemio Leonel. El profesor Artemio Leonel, porque me llevó también al fútbol profesional. Y él estaba en ese momento con Antonio Carruba, el de la Liga Menor de Fútbol, que eran los que hacían el fútbol en Monagas. Y entonces mi papá pasó a ser también de la Asociación de Fútbol del Estado. Increíble, pero estuvo ahí de la asociación, no, pero de la Liga Menor de Fútbol. Y ahí donde empezó, hizo un equipo llamado Comercial Tevere, que es un río de Italia, de Delia. Y entonces empezamos ahí, jugaba a ver a de central, yo no que jugaba portero. Pero resulta que José, recuerdo el nombre, no el apellido, que se fue a Caracas y me dijeron, métete portero. Y la verdad que me gustó. ¿Te gustó el asunto? Sí, y como siempre es más malo, lo mandan para la... Sí, a esa edad, sí, a nosotros uno le dice, no, mire, el que menos sabe, porque el que sabe lo pone adelante. Yo era el más malo, métete ahí en el arco. Y de tanto pelotazo, bueno, creo que, no sé si fue bueno o malo, pero lo que sí siempre digo es humildad, disciplina y trabajo. 16 años después, estamos conversando con Franco Faciana y también con William Dunar acá en este especial de las 4 décadas de periodismo deportivo de Monagas. 16 años después, cuando inicio en el ejercicio del periodismo deportivo y me entero de esa gesta que viene estudiando en la zona allá en Mérida, bueno, lo que me quedó decir de la persona, en este caso Arnaldo Gómez, matrícula, el recordado matrícula, viene y me dice, mira, ya Franco, me habló maravilla, cuadramos la visita a la casa de Franco Faciana, y cuál es mi sorpresa cuando llego a las Cocuizas, que me recibieron primero tus padres, el señor Luigi y la señora Cecilia. Cuando estoy conversando allí, mientras salía Franco, lógicamente le hice una fotografía, unos afiches allí, el hombre allá con el Atlético San Cristóbal en Pueblo Nuevo, un material de primera calidad. Cuando la señora Cecilia me dice, no, porque sí, él es italiano, ¿y cómo se conocieron? ¿No? Yo comencé ya a indagar de una vez. Me dice doña Cecilia, no, es que yo soy de Aparicio. Cuando me dijo así, yo quedé en shock porque mi familia materna, los fundadores del pueblo de Aparicio, mis ancestros son de allí. Y bueno, realmente pasamos un momento muy bonito, bellísimo, cultivamos una gran amistad. El tiempo permitió a Franco Faciana, después de marcar época con Atlético San Cristóbal, en épocas cuando nadie apostaba nada al fútbol, ¿no? Viene Franco y tiene la oportunidad de despedirse con el Monagas Sport Club. ¿Qué significó eso para ti, Franco? No, mira, algo grande, porque cuando salí, de verdad, aquí casi no existían canchas de fútbol. Yo recuerdo la cancha de los bloques, donde ahorita es el mercado nuevo, que decían los bloques, que uno por lo menos tiraba un centro y pegaba las matas de mango. Estaba el Santerí, que eran los únicos dos campos que eran medio de fútbol, porque el otro era el 23 de enero,
el estadio el 23 de enero. Nosotros entrenábamos ahí, la verdad que... Pero yo siempre he dicho algo, uno tiene que luchar por su sueño. Mi sueño era, primero, llegar a una selección del Estado de Monagas. Para mí eso era lo más grande. Luego de llegar a la selección del Estado de Monagas, decidí, conchi, ¿por qué no ir al profesional y tratar de llegar? Pero se presentó una oportunidad que Artemio Leonel invita al equipo deportivo portugués en el año 77, 76, a jugar un partido amistoso en Maturín, ahí en el 23 de enero. Ahí existía una cancha, ¿no? En ese momento. Sí, era de béisbol, pero la utilizábamos para el fútbol. Era lo único. Era lo único que había, que en Maturín estaba el estadio, no había el centro comercial. Jugamos y la verdad que me fue bien, me hicieron 7 goles, pero de verdad que siempre recuerdo porque ese día hasta boté unos guantes que eran horribles, que yo tenía un pequeño suéter verde, lo boté detrás de mi casa. ¿Te imaginaste en algún momento que te ibas a despedir aquí en Maturín? No, nunca, por eso estoy tratando de decir cómo fue mi llegada, ¿no? Y entonces boté ese suéter y a los 3 días, 4 días me llama el Artemio y me dice, mira, te llamó el equipo deportivo portugués para ir a Caracas. Va a ser como toda la tarde buscando ese suéter atrás en la casa en el monte. De verdad, sí, porque son cosas que uno recuerda con cariño y con que son parte. Y ahí fue cuando me voy a Caracas con el Deportivo Portugués, porque fue mi primer equipo. Yo iba a cumplir los 17 años. Mire, con producción también haciendo lo suyo. Mire, que recordándoles a todos los que dice Sintonía Deportiva, que estamos acá conversando con Franco Faciano, también está William Lunar, también recordándoles que estamos en vivo y directo por los likes del Instagram de @masconavoz, también por el live de Vital 101.5 y también a través del TikTok de Aníbal Valdán. Bueno, hablando del Monagas Sport Club, aquí está el William Lunar, lo que no solamente pasó por el judo a nivel de distintas competencias nacionales e internacionales, sino también fue preparador físico del equipo del Monagas, fundador de la preparación física. ¿Qué nos tiene que decir esos recuerdos de Franco Faciano por ahí, tanto tiempo que lo conoce? Bueno, Aníbal, de verdad que con honestidad, Franco nunca me había contado de él, nunca, y la estoy escuchando, de verdad me emociona porque para nadie es un secreto que Franco es una gloria deportiva de Monagas. Yo lo sería en este caso como entrenador que vine a hacer una labor acá con el judo cuando lo fui fundador. Y el judo, ok, también el del fútbol no fue una salida para mí, pero ya yo sabía de Franco Faciano cuando yo estaba en Cumaná. Y claro, yo llego aquí en el año 80, ya Franco ya se había ido, y de hecho, en ese estadio 23 de enero, yo vine para los Juegos Nacionales Juveniles del 82, por eso fue cuando me regresé de la escuela de entrenadores a Cumaná, después yo me vine para el Centro Pedagógico, y allí estaba un equipo que se llama Industriales de Oriente. Sí, y entonces, bueno, entre carrera y carrera, al final terminé trabajando con el equipo, pero Franco no estaba con nosotros, Franco estaba jugando por allá. Sí. Bueno, pero también había una camada de jugadores muy buenos que también él jugó con ellos y de hecho era mayor que ellos también. Porque por cierto que en ese equipo estaba alguien conocido, amigo, hermano, que es Damiano Cardone. Y bueno, imagínate JR, sí, fue algo tan, bueno, y así Rusián, toda esa gente que estuvo allí, que por cierto hay un jugador de Las Brisas, Elide, que Elide se me perdió del espectro geográfico mío, bueno, que se había ido por otra parte, no Maracay, algo así, bueno, la verdad que excelente jugador, Franco, tú sabes que Elide era un excelente jugador. Bueno, aquí hubo de verdad, y luego me tocó, bueno, en ese año estar con ellos, yo jugaba fútbol también para el pedagógico, pero lo representé mientras estaba estudiando, y luego fue cuando incursionamos, ya Diego estaba con nosotros, cuando incursionamos en lo que fue Aníbal en segunda división, cuando empezamos después, bueno, a recoger todos esos muchachos, que si del Núñez Mares, que de acá del 23 de enero, bueno, todos los muchachos, esa camada, para luego empezar ese proceso, no fácil, junto a Pico Belmonte, Obi Faría, el profesor el colombiano, Valega, bueno, y ahí comenzamos hasta que la voluntad y la misericordia de Dios y el trabajo de nosotros
hizo que llegáramos a primera división, Aníbal. Bueno, y ya tú sabes lo demás, de allá para acá eso es historia. Franco Faciana y William Lunar, indudablemente tenemos que caer en el Monagas Sport Club, porque siempre lo he dicho, ¿no? En este transitar de las 4 décadas del periodismo deportivo en Monagas, el Monagas Sport Club marcó una época, dividió la historia del deporte monaguense en un antes y un después. Y la manera, profesor, como el Monagas asciende a esa primera división. Yo estaba revisando allí el baúl de los recuerdos, ¿no? Y encuentro la primera rueda de prensa, una fotografía de la primera rueda de prensa que se realizó en el año 1990, que todo fue muy rápido, porque recordemos que la temporada 89-90 culmina y Monagas Sport Club queda subcampeón de la segunda división, y en ese tiempo solamente ascendía el equipo campeón, no los dos, y en esa oportunidad creo que fue el Valencia. Monagas no ascendió, pero entonces viene la renuncia de Pepe Ganga Margarita, luego de la Copa Libertadores, que quedó en tablas en sus finanzas, renuncia de buenas a primeras, y allí comienza una especie de pugilato entre el Galicia, que fue el subcampeón de segunda división, y el Monagas Sport Club, el Galicia, que fue el que descendió de la primera división, y el Monagas Sport Club, que le correspondía por ser subcampeón. A fin de cuentas, bueno, logra el Monagas el ascenso, el visto bueno del ascenso, y todo fue a la carrera, porque don Víctor Pignarelli, una persona que dirigió el Pepe Ganga Margarita, un técnico de altos quilates, traerlo no fue fácil, hubo que hacer mucho lobby, Rubén León, Enrique Polo, Luis Enrique Rodríguez, en fin. Cuando se hace la rueda de prensa, ya casi al comienzo de temporada, que fue en el Club Árabe, allí solamente asistimos Ramón Alfaro y mi persona. Entonces, en la fotografía que tengo la directiva del Monagas con don Víctor Pignarelli y solamente Ramón Alfaro. O sea, algo épico, ¿no? Pero ese Monagas Sport Club, y del cual nos recordamos, el profesor William Lunar, bueno, allí no se hizo pretemporada, pero para la segunda temporada sí hubo una pretemporada que tuvimos la oportunidad de ubicar al equipo en Río Caribe, donde, bueno, el profesor William Lunar se mostró allí como un pez en el agua, ¿no? Porque estaba en su territorio. Bueno, JR, déjame recordarte que yo soy de los que pienso que nosotros fuimos afortunados, o mi persona, que traer a don Víctor para acá no era así de fácil. No fue fácil. Usted sabe que don Víctor Pignarelli es, bueno, pues que Dios lo tenga en su santa gloria, una maravilla de entrenador, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista pedagógico. Sí, señor. Que para mí fue mi escuela, mi universidad y todo. Que no aprendí yo con don Víctor Pignarelli. Y lo otra parte, que a través de él también llegaron muchísimos jugadores que también dejaron algo para acá, dejaron un legado. Y si te puedo decir de alguien especial, es de ese gran amigo que tiene Franco, se llama Champion Marcano, del cual me siento orgulloso de ser mi compañero. Igualmente. Coterráneo suyo de allá de eso. Porque 4 Campeón, años, ¿de qué torneo? 4 años fue El Champion Marcano. 4 años fue capitán de este equipo. Y bueno, como decía él, siempre ese monaguita del alma. Y déjenme contarles algo, que yo tenía cierto conocimiento de preparación física, pero no era igual la preparación física que nosotros hacemos con los juveniles a la preparación que ya tenía Franco como profesional. Era bueno, los tiempos, ¿no? Pero entonces yo me fui documentando y bueno, yo hice mi trabajo, cuestión, y entonces él me dijo así, me acuerdo cuando me lo presentaron, y él me dijo, voy a estar contigo supervisando después 15 días para ver si te quedas conmigo como preparador físico. Y compañero, yo cumplí mi trabajo a cabalidad como era Franco, bueno, eso tampoco lo sabía. Y pasaron 6 días y el profesor Pignarelli me llamó y dijo, te quedas conmigo. Estaba yo regresando de los Juegos Centroamericanos, primero fueron los bolivianos, después los Juegos Centroamericanos, y me tocaba después ya los Panamericanos, porque ese era el ciclo olímpico de ese año que yo estaba haciendo. Y me dijo, te quedas conmigo, te quedas con nosotros. Y de ahí, como siempre te sigo diciendo, fue historia maravillosa, todo ese tiempo, 10 años prácticamente, con el Monagas Sport Club. Así es, Franco Faciana, marcaste una época con el Atlético San Cristóbal, ya lo dijimos, en tiempos cuando los equipos venezolanos, tanto la selección como los equipos venezolanos que participaban en competencias internacionales, en este caso Copa Libertadores, salían era a salvarse de las goleadas, ni siquiera aspiraban a competir. Sin embargo, tú ostentas un récord para equipos venezolanos en Copa Libertadores de América que está más vigente que nunca. Bueno, sí, de verdad que quiero decir algo primero, de verdad que gracias, Aníbal, por este programa, porque trae recuerdos muy bonitos. Gracias, JR,
aunque no lo quiero decir, y gracias a Diego, A coproducción. pero A coproducción, catecismo. de verdad. No, fíjese, profe Franco, es que precisamente cuando salió la idea con JR, era precisamente decirle, contarle esa historia que ustedes tienen como glorias deportivas del Estado Monagas, esa juventud que está ahí que de repente no conoce a Franco Facena. A nosotros como comunicadores sociales nos ha pasado. ¿Quién es Franco Facena? No sabe. ¿Quién es el William Lunar? Eso no sabe. Entonces es importante contarle a esa juventud que está en sintonía por las redes sociales y por las ondas hercianas de Vital 101.5 quiénes son ustedes y cuál es la historia deportiva de ustedes. Bueno, sí, y de verdad quería agradecer también de todo, porque aquí hay muchas personas que merecen que lo nombren, no solamente Franco Facena. Ok, en aras del tiempo, Franco, seguimos con lo tuyo, con tu... Ok. Con tu récord. Porque lo que también quería decir era que Franco Facena sale porque quiso jugar al fútbol, pero aquí habían jugadores, y disculpen la expresión, para tirar para arriba. Monagas es tremendo jugador. Y nosotros, o mi caso, yo salgo para Caracas, de ahí me regreso, voy a Falcón, un conocido de ustedes como es Jesús García Regalado, de balonazo, de todo, era presidente del Falcón Fútbol Club, a cual le doy mi saludo y mi respeto y admiración, porque uno tiene que tener respeto y admiración por las personas que algún día hicieron algo por uno. Y de verdad que eso fue para mí espectacular, porque después de ahí pasé al Atlético San Cristóbal. Nosotros en segunda división no estaba yo, ellos quedan campeones, pasan a primera división y ahí es donde llego. Mi persona llega a San Cristóbal, que era uno de mis sueños, jugar en Pueblo Nuevo. Claro, Como tú la lo sabes, catedral del la fútbol. catedral. Esa era la tierra del fútbol. Sí, el templo del fútbol. Entonces, llego ahí y el año 62 fue muy difícil. Y le voy a contar esto rapidito. Yo llego el 26 de enero a San Cristóbal, sin conocer a nadie, y el campeonato empezó el 28 de febrero del año 1982. ¿Sabes cuánto duré? 3 minutos. Y tengo el video. 3 minutos porque salí lesionado. Y Acevedo, un delantero que había venido a ser goleador en Colombia, me cayó encima en la pierna y me echó a perder la pierna, digo yo. Y entonces, y ahí fueron mi debut muy feo. Tuve que salir en ambulancia del Pueblo Nuevo y de verdad que fue muy duro. Cualquiera lo sigue, pero usted No, perseveró. sí, yo siempre he sido de que cuando uno persigue sus sueños, tiene que sufrir. Y por eso que digo que el jugador tiene que sufrir. El niño tiene que sufrir. Ojo, en buenas palabras. Así es. ¿Entiendes? A veces lo sobreprotegemos demasiado. No, tiene que saber ganarse las cosas. Bueno, yo salí de ahí. Después a los 2 o 3 meses trajeron un arquero argentino, Alejandro Pope, era el tercer arquero de la selección argentina, cuarto arquero de la selección argentina. Y cuando llega yo dije, bueno, aquí no juego más, después que lo vi entrenando. Y a los 3 meses el profesor Cata, después de un mes y medio enyesado, el profesor Cata me da la oportunidad para jugar. Y era otra vez el clásico contra Deportivo Táchira. Y Táchira tenía un equipo que uno, la verdad, Higuaín, toda esa gente, que William Méndez, bueno. Entonces, era la primera victoria del Atlético San Cristóbal. Por eso que yo digo que yo pasé las 1000 y cuando estamos terminando el partido estamos ganando 1-0. Y en el minuto 95 hice una mala salida, me equivoqué saliendo y nos empata el partido Richard Pride, de cabezazo, que siempre me echa broma, me dice que me metió un tibano para ver, mentiroso ese es mi amigo, mi hermano Richard Pride. Y entonces yo entré al camerino y le dije, profesor Catarroque, yo renuncio. El profe me miró y no, esa es una de las lecciones más grandes que me dio la vida. Y mucha gente no la sabe. Yo lo miro y él me dice, no me para. Se va a abrir la puerta y ustedes saben cómo San Cristóbal los medios de comunicación. Habían 18 emisoras ahí. Y él abre la puerta del camerino y se voltea y me dice, Carito Maturín. Y yo me volteo, dígame, profe. Yo pensé que había traído un hombre, no un cobarde. Delante de todo el medio de comunicación. Eso a mí me dolió en el alma. Porque yo le dije, renuncio, me voy, porque ya había pasado por la lesión y esa fue nuestro primer triunfo. Entonces esas son las cosas que me enseña uno, primero humildad, a disciplina, a trabajar más. Si yo trabajo al 100%, voy a trabajar 200%. Claro. Y ahí comprendí de qué estaba hecho yo. Tenía que, y lo digo con mucha humildad, saber de qué uno está hecho. Y ahí
lógicamente para la banca otra vez. Así es. Los últimos, después los partidos de banca y después al mes y medio me dio, recuerdo yo en Barquisimeto, dijo el Querito, a mí me gustaban mucho coro, yo venía a jugar 3 años en coro, y me dijo, si hoy me sacas el partido, te voy a dar libre hasta el miércoles. Y entonces esas son las cosas que a uno lo enseña y le quedan de ese gran profesor. Así es, Una así es, enseñanza. así es. Franco Faciana y William Lunar en el especial 40 años de periodismo deportivo de Monagas. ¿Tenemos hoy intermedio musical o...? Sí, vamos a intermedio musical. Intermedio musical, antes, por supuesto, recordarle que estamos a nombre de RST Servicios, de nuestra gente de Mandarina Gin, así que ponte preciosa. Y por supuesto, visita nuestra gente, visita y nuestra cuenta en Instagram, @Mandarina Gin. Ya el profesor Río Fernando Soque le regaló a una chica por ahí su gin de Mandarina Gin, especiales. Aldo Design, nuestra gente también de Munique Sport, la Academia de Fútbol San Luis, la bandería Extra del Norte y DJ Drilling. Bueno, como bien lo dijo JR Mundaray, aquí estamos conversando con Franco Facián y William Lunar. Vamos a hacer una breve pausa musical cuando son las 12:31 minutos. Vamos a ver que no tiene Francia ahí. Y ya regresamos. Bien, regresamos acá a su programa Sintonía Deportiva cuando son las 12:35 minutos acá en Vital. Este es su programa Sintonía Deportiva que da gracias a la publicidad de RST Servicio, a nuestra gente de Mandarina Gin, @Mandarina Gin, así que ponte preciosa, así que con los pantalones de verdad que se unen con las mejores marcas y tenemos delivery en todo el estado Monagas, delivery completamente gratis. Aldo Licey, nuestra gente de Munique Sport, la Academia de Fútbol San Luis y también nuestra gente de la bandería Express del Norte de J7 Drilling. Por ahí al final le tengo una sorpresa de un señor que me llamó el 19 de diciembre del año 2023 para un favor y ya se lo voy a demostrar al final. Una sorpresa para cada uno de ustedes. Pero bueno, lo cierto es que sonó ahí la canción oficial de la Copa Mundial de 1998 en Francia. Francia ganó ayer, por cierto. Así que bueno, hoy juega Colombia, por eso el internacional Diego Fernando Soque tiene esa camiseta de la Selección Colombia del año que 1980 va ganando, que le regaló Falcao, ¿no? ¿Qué dice usted, Franco? Hay que recordar que él fue mesonero en la última cena, ¿no? Hablando en términos beisbolísticos, Francis la votó de honrón con ese tema musical de intermedio. Francia 98 y me rememora a la primera incursión radial que tuvimos nosotros en campeonatos mundiales, que fue el programa Proyección Francia 98. Un intervalo allí comunicacional donde la tecnología comenzaba a pegar con fuerza el campo comunicacional. Ese programa que fundé con el ingeniero Henry Martínez Lara a través de Guarapiche 840, me acuerdo que el doctor Rubén León nos dijo, oye, pero ¿cómo ustedes van a hacer un programa faltando un año para el Mundial de Fútbol? Pero la tecnología lo permitía. Además, ese año, Franco, comenzaron las eliminatorias sudamericanas con el formato actual. Venezuela, de mucha productividad, de mucho provecho para Venezuela, que le permitió medirse a todos los equipos del continente, a diferencia de las eliminatorias de antes, que eran por grupo. Y ese año, en las eliminatorias de Francia 98, por primera vez un monaguense integraba la selección nacional. En este caso, Rafael Castellín. Pero bueno, seguimos, porque no nos va a dar esta hora, se nos va a ir volando. Franco, háblanos de ese transitar por la Copa Libertadores de América, el máximo evento del continente, con Atlético San Cristóbal. Bueno, la verdad que fue un sueño, porque en el 82, tengo por cierto unos recortes de periódico. Después que a mí me pasa esto, que vuelvo a jugar y me van para la banca y después vuelvo a agarrar la titular. Le doy gracias al profesor, que donde esté voy a estar agradecido de él, del profesor Catarrope. Me hacen una entrevista y yo digo en julio del año 82, yo dije que humildemente íbamos a ser campeones y nadie lo creyó porque era un equipo acabado de fundar y salir en primera división. Tuvimos esa, y lo que es la vida, el 28 de noviembre, después de haber salido el 28 de febrero en una ambulancia, tuve ese honor y ese que son los recuerdos más bellos que tengo. Pude salir en hombros del estadio, lo digo con mucha humildad, pero fue a cuenta de trabajo, de sacrificio, sí. Y fuimos campeones porque Deportivo Táchira jugaba contra Deportivo Italia en Barinas, porque la cancha de Caracas estaba suspendida. Y nosotros vamos con la bula, nosotros ganando íbamos a Copa Libertadores. Pero nunca pensamos que íbamos a ser campeones. Se titularon en el propio Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo, la cátedra sí, del fútbol nacional. Y lo que empezó con el Atlético de San Cristóbal metiendo 300 personas,
metimos 42.000 personas ese día, esa final. Fuimos a Copa Libertadores, un trabajo espectacular del profesor Catarroque, y la verdad contra los equipos ecuatorianos, solamente clasificaban los primeros para la semifinal de Copa Libertadores. Tuvimos la oportunidad, bueno, yo siempre digo que la defensa que yo tengo es una defensa espectacular, con Arismendi, Carlos Arismendi, lateral derecho, Jorge Chesio, y la Zorra Vito, un uruguayo y un colombiano, y el Conejo Gonzalito. Eso para mí fueron mi hermano, mi amigo. Rememoramos el tiempo de del récord. Fueron 4 partidos y medio, 383 minutos, y solamente fue en Ecuador, en el estadio Modelo de Guayaquil contra el Barcelona, que perdimos el invicto, porque el primer partido le ganamos a Táchira, el segundo a Nacional de Quito, el tercero a Barcelona, y el cuarto empatamos con Deportivo Táchira. Teníamos que ir a buscar un punto en Ecuador. Y el primer partido era Barcelona, ante 50.000 personas, y de verdad fue uno de los momentos más felices de mi vida. Porque cuando uno es deportista, lo primero que quiere es defender su estado. Así luego es. Venezuela. Así es. Y hablando de defender el estado, porque todo comienza por allí, Sí. luego viene el país. 1995, un año memorable, Franco. Por allí publicamos una reproducción de la revista dominical ¿Quién?, que se sacaba en el Ser diario una revista Oriental. política. No, pero nosotros Pero logramos rescatarla yo para el recuerdo. deporte. Sí, señor, era una revista de connotación Sí, política, análisis político, pero bueno, si yo estaba allí como editor también, necesariamente tuve que meter el deporte. Ese año 95, no solamente lo organizamos el partido de despedida a Franco Faciana, que aquello fue memorable, aunque también tuvo su parte amarga, porque ese fue el año que Monagas Sport Club, por una absurda medida federativa, desciende a la segunda división. Pero ese año, además de tu partido de despedida, Franco, de poder despedirte con Monagas Sport Club, también quedó campeón de la selección sub-20 de Monagas, o sea, el equipo sub-20 del Monagas Sport Club, campeones a nivel nacional. Fue un año, háblame de eso. No, bueno, espectacular, pero te quería Pero comentar sí, para lo último, pero ese sí, partido para ti. en Guayaquil, que no hay más lindo que ondear la bandera de Venezuela ante 50.000 ecuatorianos y cantar el himno nacional. Eso es el Eso fútbol. es lo más grande Franco, que me ha dado. eso es el fútbol. Ojo, primero mi dos hijos. Y luego cuando, ese momento. así es. Cuando hablábamos fuera de micrófono acerca de lo que ha logrado el fútbol, es que porque el fútbol primero logró sembrarse en el corazón de la gente. Estaba viendo por allí algo que publicó un futbolista de origen argentino cuando fue llamado a la no recuerdo bien el nombre, cuando fue llamado a la selección de Italia para las eliminatorias. Le digo al técnico, yo no me veo cantando un himno de Italia. Y eso es verídico, Franco, porque por eso te pregunto, eso que sentiste tú, porque ¿sabes lo que me preocupa en los actuales momentos? De que queremos ganar a como de lugar y anunciamos tener a una Vinotinto ganadora, así el jugador haya nacido en Chipre, así el otro día sea japonés, así el otro, se pierde la esencia del fútbol. Bueno, sí, pero yo pienso que más que todo en la estructura y pasando ya lo que es de hablar de eliminatoria y del mundial y todo, muy bonita tu camiseta, ¿viste? Primero de México, está yendo a México. Ojo, no voy a México. Esto tiene su breve historia y me disculpan. Esta camiseta me la obsequió un jugador mexicano en Copa América 2007, cuando vinieron a jugar aquí a Madrid. La saco poco, ¿viste? Ese es también un punto que deberíamos algún día tocarlo, Aníbal. De que cómo llegó la Copa América Monagas. Sí, bueno, más o menos, incluso aquí, Franco, decíamos que bueno, necesitaríamos como unos 4 programas, Sí, porque sí. de verdad que es una historia que tampoco, y lo hemos hablado aquí muy cortamente, que mucha gente no conoce cómo llegó esa Copa Y la América. gente que estuvo involucrada, y que por ejemplo, uno de los que se la pasaba en la plaza de los gallegos era Botero, Sí, promocionando la Ahí Copa estamos. América. Pero es que no solamente por la Copa América, sino que aquí estuvieron selecciones nacionales con César Farías estuvo aquí y de aquí salió prácticamente al Mundial que lo clasificó. Sí, Entonces, es o sea verdad. que por eso es que Monagas, bueno, de hecho
lo que está la Victoria de Santiago, ¿dónde terminó la Vinotinto jugando? En el Monumental. En el Monumental. ¿Verdad que está? Sí, la historia reivindica. Y el primer partido de una cancha de fútbol que tuve también el placer de estar fue cuando inauguraron el Comanche Botini y jugó la selección de Paraguay contra Venezuela. Tuve la oportunidad de estar en. Cuando vino ahí Haití, ganamos 0-0. cuando vino Haití también estuviste. Sí, no, solamente cuando vino Paraguay, que según día miércoles, esa cancha es una belleza. De verdad que es una pesadilla. La primera fue- íbamos para Copa América Con Luis Mendoza. en Brasil. No estaba Carlos Moreno. Carlos Horacio. Acababa de salir, ¿cómo se llama? Mendocita. Carlos Horacio Moreno. La primera fotografía que hice allí en el Comanche, que no era Comanche Botini, el estadio del Polideportivo, en mis inicios, pues en el año 86, fue precisamente un equipo de Banco Obrero, allá de los bloques, ¿no? Que tuvimos que saltar la cerca porque Lago Ben había recuperado para los Juegos Petroleros el engramado y lo puso bellísimo. Me acuerdo que cuando vino Lázaro Candal para el partido con Paraguay. Con Paraguay, sí. Oye, Lázaro no se cansaba de alabar la cancha, algo que uno como moraguense le llena y quedó macabro. Pues imagínate mi persona que nunca había jugado aquí. Y fue mi Mira, primer partido. fíjate hablando yo creo que escuchen esto porque seguramente ustedes, que son de la vieja edad, 40 años, hubo un señor que me llamó el 19 de diciembre, ya está en otro plano, 19 de diciembre del año 2023, me llamó Aníbal, quiero que me narres ahí, bueno, a capela. Yo le decía, pero bueno, es que estoy fuera de los estudios, o sea, estoy aquí en un cuarto, aquí en Caracas, y estaba en Fuerte Tiuna, me acuerdo. Y me dijo que narrara esto, obviamente es una simulación, y hay algunas personas que ustedes conocen ahí, o sea, unos nombres. Entonces quiero que ustedes escuchen esto a ver si lo conocen. Señoras y señores, se juega el primer puesto de la segunda división del fútbol profesional venezolano. Entre Industriales de Oriente versus Petroleros del Zulia. Estamos en vivo desde el estadio 23 de enero de Maturín, con acompañando a Industriales 3.500 almas. Se juega el minuto 88 del compromiso. Va a sacar de portería William León. Lo va a hacer efectivo el cancerbero de Industriales de Oriente. Lo va a hacer rápidamente. Pierna derecha, balón arriba. Va maniobrando el balón, va describiendo el movimiento parabólico. Va capturando el esférico de pierna derecha. La baja rápidamente con el empeine. Alberto Rusián, el lateral izquierdo de Industriales de Oriente. Va maniobrando. Gira sobre su propio eje. Va jugando en cortico. RDC, sobre el sector de la circunferencia central con Enrique Sifonte. Arranca el exquisito Enrique Sifonte. Media vuelta. Gira sobre su propio eje. Busca con quién jugar. Lo va cambiando de panorama de pierna derecha. Cambia de panorama. Va capturando rápidamente. Va descargando Enrique Sifonte sobre Jorge Cazorla, que captura el esférico. Vamos a ver una compañía con quien jugar. Jorge Cazorla avanza, media vuelta. Se lleva uno, se lleva dos. Recibe la marca de uno, de dos, de tres. Va maniobrando sin ser secta sobre el lateral derecho. 3/4 de cancha, media el centro, media altura, buscando el cabezazo, golazo. Señoras y señores, El gol fue Luis Tabaco Vázquez. Hay que hacer este portero nosotros. Luis Tabaco me llama y me dice eso, y el gol al final era de él. Lo que pasa es que no alcanzó el reel ahí, pero Historia viva. Historia, y algunos por ustedes me dirán, ¿quiénes estaban? Sí, Cazorla, claro. La verdad que esos son recuerdos bonitos, ¿no? Y de personas que uno admiró, que todavía admira, porque no era fácil hacer deporte en ese tiempo. No por las condiciones del país, sino porque no teníamos esa cancha, ese apoyo. No, que y a había nivel para el nacional, fútbol. Franco, tampoco el fútbol en Venezuela había agarrado esa majestad que tiene ahora. Estamos refiriendo que Pepe Ganga Margarita tiene que renunciar al fútbol nacional luego de ser subcampeón y de regresar de una Copa Libertadores de América, porque no había como ahora, que bueno, a medida cuando tú clasificas ya te ganan allí, digamos, económicamente No, sí, solventa. mira, el fútbol venezolano, yo parto de dos cosas. Primero estructura y luego formación. Nuestra estructura tiene que seguir mejorando. Ha mejorado, es realidad. Sobre todo nuestras canchas han mejorado. Se están haciendo varias canchas. Ahora vamos a inaugurar un gobernador. Un complejo El Centro de Desarrollo para mí Deportivo. espectacular. Excelente, Excelente. Ojalá que Dios quiera que se puedan hacer más canchas y acomodar algunas canchas que yo considero que son emblema del Estado, por lo menos la de Fariña, la de la línea, en los Núñez Mares, El aquí la Saluso. cancha, el Saluso, En Parque del Este hay Paraíso. otra que es espectacular, que sí se arreglará. La Tijera,
Yo pienso que todos debemos, bueno, y la tierra que me traigo no recuerdo porque de ahí salí yo. La génesis. Sí, la génesis de ahí de la tierra. Pero aquí hay, y sobre todo, estamos en una época que los muchachos, lo que le digo yo, es que se preparen, que la formación. Pero la formación también tiene que ver, no para que conozcan un Franco Faciana, de verdad se lo digo, o un Castellín. Castellín viene siendo el tercero ahorita, porque creo que Richard, no me acuerdo quién pasó a segundo goleador, pero fue el goleador también del fútbol profesional venezolano. Sí, como no, está entre los primeros. Entre los primeros tres. Y entonces es como si no lo tuvieran. Nosotros tenemos que regresar nuestros atletas. Y aquí hay una cosa muy buena. Un dato, Franco, para los que nos están escuchando. Franco Faciana, conjuntamente con el Comanche Botini, establecieron un hito en el fútbol regional en la Copa América Chile 91. Fueron los dos, hasta ahora han sido los dos únicos monaguenses como integrantes de la selección nacional que han militado, o sea, estaban en nómina en un mismo partido, jugaron allí. El Comanche Botini y Franco Faciana. Sí, eso fue en Chile 91. Al mando de don Víctor Kirchner. Sí, había salido campeón goleador. Bocha. El Bocha. Sí, no, compañero con Guillermo Fernández esa primera temporada. Sí, Héroe de carne y hueso, héroes que nosotros conocíamos, no traídos de otras partes, ¿no? Aquí surgieron con ese Monagas hombres como el Cuervo Rivas, como el Burro Alemán, como Orlando Hércules. Pero, y bueno, JR, pero sí, No nombremos acá. cuando industriales, que Franco ya estaba afuera jugando, nosotros tuvimos un jugador aquí que se llama Enrique Sifonte. Sí. Que ¿sabes cómo le decían? Le llamábamos el exquisito. El exquisito. oye, imagínate. Imagínense la calidad de mediocampista que nosotros nos gastábamos, bueno, y precisamente por la situación geográfica, por estas cuestiones de las limitaciones del fútbol, pero Sifonte podía haber jugado con cualquier equipo profesional. Aquí está Franco que lo dieron. No, por eso di el comentario. Crucián como Crucián. marcador izquierdo, era imparable. Nos olvidamos también de Ignacio Salazar. No. También tuve la oportunidad de jugar en coro conmigo. Aquí vienen bastantes jugadores, por eso yo siempre digo aquí, yo creo que yo era el más malito de todos. Pero de verdad que tendríamos que hacer mucho porque hay que contar mucha historia de la verdad del fútbol Sí, venezolano. hay que contar mucho. Yo creo que nos quedamos cortos, JR. Nos quedamos cortos en este programa. Le voy a prometer acá como conductor de Sintonía Deportiva que yo creo que vamos a seguir haciendo este tipo de programas porque la verdad que esto es historia y que debe compartir. ¿Sabes lo bonito Tenemos que también, Aníbal? Dígame. Y disculpa, no pudimos hablar del mundial. No. Increíble, ¿no? Mañana te invito a Es la pasión nuestra de nuestro fútbol. Mañana gana Colombia, el primero que va a estar aquí Diego Soto. Hay que Siempre estoy haciendo gané. Y hoy, pues, más tarde, ahorita, minutos, por Portugal versus República del Congo. Nos despedimos. De verdad que para nosotros ha sido un placer, mis estimados. Gloria Deportiva de Monagas, de Oriental y de Oriente y Venezuela. Bueno, Aníbal, y en otro momento yo le voy a hablar un poco sobre el judo también, que eso, Con Bolivita. En eso estamos. Franco, Bueno, gracias. la verdad que un saludo de nuevo, gracias Aníbal por este programa, de verdad que trajo recuerdos muy bellos, muy bonitos y lo que yo siempre he dicho, nosotros cuando jugamos en esa época no sabíamos lo que estábamos logrando, ahora le damos valor. Por eso a todos los jóvenes les digo, luchen por sus sueños, no dejen que nadie permita que se lo quite, nadie. Luchen por sus sueños porque así como Franco Faciana, que yo no sé si muy bueno o malo, pero disciplina, honestidad y sobre todo trabajo todos los días. Eso es lo primero. Señor productor. Bueno, mis amigos, será hasta el próximo miércoles por este mismo dial, donde seguiremos ahondando en estas 4 décadas, 40 años de periodismo deportivo en Monagas. Bueno, gracias a nuestra gente de RST Servicios, nuestra gente también de Mandarina Gin, los invito a visitar, como siempre, @Mandarina Gin. Aldo Licey, nuestra gente, Munir Sport, la Academia de Fútbol San Luis, la Batería Extra del Norte y nuestra gente de J7 Drilling. Nos despedimos bajo la dirección del señor Jesús Tillero, el coproductor, ¿no? Quiero nombrarlo. Diego Asistente Fernando de coproducción. bueno, ya bajó el nivel. Pero la producción JR Mundaray, estuvo acá frente con invitados especiales, William Lunar y Franco Faciana, frente al control técnico digital Francis González, quien tuvo el inmenso placer de saludarles en la conducción de Sintonía Deportiva, Aníbal Baldán, certificado de locución número 36.438 de la UCB. Gracias por estar en Sintonía Deportiva y será hasta mañana.